¿Sí? Ya, excelente. Nos vamos por partes. El primer tema que abordaron fue el hecho, el acto y el negocio. ¿Recuerdan la diferencia entre un hecho jurídico, acto jurídico y el negocio jurídico? Bueno, y el contrato también, que es la figura legal que tenemos regulada en el Código Civil. ¿Recuerdan la diferencia? Los hechos jurídicos pueden ser tanto voluntarios, involuntarios, legales, ilegales, pero cuando entramos al hecho jurídico, voluntario, legal, con capacidad de la gente, objeto conforme al derecho, finalidad lícita, ¿ante qué supuesto estaríamos? Sería el acto jurídico. El acto jurídico, como les explicaba hace un momentito, es el hecho jurídico que reúne ciertas características legales conforme al Código Civil. Debe ser voluntario, debe ser lícito, debe de perseguir una manifestación, por supuesto, manifestación de voluntad válida, debe perseguir una finalidad lícita a través de un objeto lícito también. Entonces, ¿qué es el acto jurídico? Conforme al artículo 140 del Código Civil, el acto jurídico es la manifestación de voluntad. Implica que la manifestación de voluntad es un elemento de validez implícito. ¿Por qué? Porque si bien el 140 te da un listado de elementos de validez, inicia indicándote que es la manifestación de voluntad. Para que la manifestación de voluntad sea válida, es necesario que ésta sea realizada a través de los mecanismos aceptados por la legislación vigente. Es decir, la manifestación de voluntad puede ser exteriorizada a través de mecanismos directos, indirectos y a través del silencio. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la manifestación de voluntad expresa, tácita y el silencio? ¿Se acuerdan, señores? La manifestación de voluntad expresa usa mecanismos directos. Por ejemplo, si yo quiero contratar a Jezibel para que me brinde asesoría contable, entonces voy a celebrar un acuerdo con ella. Las dos vamos a suscribir un contrato y nos vamos a poner de acuerdo en las condiciones y las características de las prestaciones. Manifestación directa. Hemos usado el mecanismo escrito. Por otro lado, la manifestación de voluntad también se puede llevar a cabo de manera tácita. Esto quiere decir a través de la inferencia. Es decir, así es como dice la señorita Nicole, se va a inferir del comportamiento o actitud. Por ejemplo, Nicole me dice que quiere que le brinde asesoría tributaria. Y si estoy de acuerdo en los términos que ella me propone, me acerca a su oficina y recabe las declaraciones de impuesto a la renta del área de contabilidad. Entonces yo no le digo absolutamente nada y al día siguiente me presento en la oficina a recoger las declaraciones de impuesto a la renta. Se infiere que estoy de acuerdo con lo que Nicole me propone respecto a las condiciones de la prestación del servicio y el pago que me va a brindar por llevar a cabo el servicio. Entonces, por más que yo no le dije sí o no, mis acciones, es decir, la manifestación de voluntad tácita, van a hacer que se infiera que yo estoy de acuerdo con las condiciones pactadas. Y por último, el silencio implica manifestación de voluntad cuando el acuerdo entre las partes o la ley le dan tal valor. Eso quiere decir, si en el acuerdo se establece una cláusula por la cual el silencio de las partes va a importar manifestación de voluntad, se va a llevar a cabo en ese sentido. Por ejemplo, Jezibel le está arrendando su departamento a Nicole. Nicole es la inquilina y el contrato indica, el plazo va a ser renovado por periodos anuales, renovación automática, a menos que cualquiera de las partes, con 30 días de anticipación, indique lo contrario. Entonces,
Si se completa el año y ninguna de las partes manifiestan su voluntad, el silencio va a importar que están de acuerdo con que se renueve por un año adicional el plazo del contrato. Entonces, la voluntad, conforme al 140, debe ser manifestada de manera válida, es decir, no debe de tener diferencias entre la voluntad que se forma al interior de la persona de manera libre, voluntaria, y la que se expresa. Solo vamos a ver en vicios de la voluntad. Por otro lado, tenemos la figura legal de contrato. ¿Alguien sabe en qué se diferencia el contrato respecto al acto jurídico en general? ¿Alguna idea? El contrato, conforme al artículo 1351 del Código Civil, es el acuerdo de voluntades. Entonces, mientras el acto jurídico puede ser unilateral, el contrato es el acuerdo de voluntades. Como lo dice el señor Pacheco, lo que va a definir es el contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque en el acto jurídico es el género, mientras que el contrato es la especie. En el acto jurídico están tanto los actos patrimoniales como no patrimoniales, mientras que en el contrato solamente se van a situar los patrimoniales. ¿Qué dice el 1351? El contrato es el acuerdo de voluntades para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de tipo patrimoniales. Por tanto, debemos de diferenciar los actos jurídicos patrimoniales y los que no lo son. En ese sentido, debemos recordar que hay ciertos actos que no son patrimoniales. Por ejemplo, el matrimonio, que no califica como contrato, adoptar un hijo, reconocer un hijo, entre otros actos, no tienen contenido patrimonial. La adopción, por más que ustedes me digan, pero profesora, si se casa una persona, debe elegir un régimen patrimonial. Sin embargo, esa no es la finalidad principal por la cual las personas se casan. La finalidad principal es formar esta relación conyugal, esta familia, la relación por la cual reconoces un hijo, es para formar esta relación paterno-filial. Entonces el patrimonio no es lo principal. Por eso estos actos son actos puros, que no admiten modalidades y además no tienen contenido patrimonial. Los contratos, por el contrario, sí son acuerdos con contenido patrimonial. Por tanto, los contratos y en general los actos jurídicos deben pasar por el tamiz de los elementos de validez del artículo 140. ¿Qué implica el 140? Además de celebrar actos manifestando la voluntad de manera válida, ya sea a través de la forma expresa, tácita o silencio, debe cumplir con los otros elementos del 140. ¿Cuáles son? La capacidad de la gente. ¿Qué significa la capacidad? Que las personas deben de estar en condiciones de contratar. Debemos ver que existe la capacidad de goce y ejercicio. ¿Alguien sabe la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? ¿Se acuerdan? En general todos tienen capacidad de goce, incluso hasta el concebido, es decir, ser titular de derechos. Sin embargo, como dice la señorita Medina, todos lo tenemos. Sin embargo, la de ejercicio requiere ciertos elementos adicionales. A los 18 años, en principio, se adquiere toda la capacidad de goce y ejercicio. Mientras sean más pequeños, van a requerir que otra persona ejerza esos atributos en nombre de ustedes. Por ejemplo, una niña de 10 años necesita el representante legal para poder ejercer los actos de disposición de sus bienes, para ejercer sus derechos. Por otro lado, el Código Civil le dota de cierta capacidad de ejercicio a los menores de edad para los actos de su vida cotidiana. Es decir, van a ser considerados agentes capaces para actos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si Angelina va a la tienda a comprar un paquete de figuritas para su álbum, paquete que cuesta, no sé, 3 soles, ella está celebrando una compraventa.
Sin embargo, para esta compraventa, ella sí es considerada una persona capaz, con capacidad de goce y capacidad de ejercicio plena. ¿Por qué? Porque esta pequeña compra es un acto que puede ser de la vida cotidiana de la pequeña Angelina que tiene 10 años. Además de la capacidad de la gente, el objeto del acto jurídico tiene que ser físicamente posible, jurídicamente posible, determinado o determinable. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre física y jurídicamente posible? Por ejemplo, si yo les ofrezco en venta una parte de la plaza de armas, ¿le encuentran algún vicio o estaría conforme a derecho? Ok, jurídicamente imposible, ok, pero ¿sería físicamente posible? Así es. Yo podría ir a la plaza de armas y con una tiza señalar que estoy vendiendo esta parte. Sin embargo, jurídicamente posible no es. Por otro lado, el objeto también tiene que ser determinado o determinable. Es determinado cuando se establecen todas las características desde el primer momento. Es determinable cuando se establecen ciertas características que con posterioridad van a servir para identificar totalmente el objeto. Por ejemplo, le vendo a Angelina la cosecha de camote de mi planta que estoy cultivando. Al día de hoy yo no sé exactamente cuántos kilos de camote me va a dar, pero de anticipado le he vendido toda mi cosecha y hemos establecido un precio por kilo. Ahí sería determinable. Determinado sería, te vendo el teléfono que tengo en la mano, tal cual. Entonces, para que el objeto sea válido, tiene que ser físicamente posible, jurídicamente posible y además determinado o determinable. ¿Recuerdan qué significa el objeto? ¿Saben qué es el objeto? ¿En qué se diferencia con la finalidad? Por ejemplo, regresando al ejemplo del arrendamiento. Angelina está arrendando el vehículo propiedad de Nicole. Nicole es la propietaria, arrendadora. Angelina es la inquilina, arrendataria. Alquila el vehículo con el cual va todos los días a estudiar a la universidad. ¿Alguien podría decir en este ejemplo cuál es el objeto y cuál es la finalidad? ¿Alguien sabe la diferencia? Objeto es la entrega temporal de un vehículo a cambio de una renta mensual y la finalidad es ir a la universidad. Así es. Entonces, ¿en qué se diferencian el objeto de la finalidad? La finalidad es el para qué. ¿Para qué celebras el acto jurídico? ¿Para qué celebras el contrato? Y la respuesta es para tener un medio de transporte con el cual ir a la universidad. Y el cómo implica el haber celebrado el arrendamiento. ¿Qué significa? ¿Cómo voy a lograr la finalidad de obtener un vehículo para transportarme celebrando un contrato de arrendamiento sobre un vehículo? Entonces, deben de tener en cuenta la diferencia clara que existe en el objeto y la finalidad, porque son vicios diferentes. A veces se suelen mezclar objeto con finalidad cuando son temas totalmente diferentes. La finalidad tiene que ser lícita. Les voy a poner un ejemplo a ver si se ha entendido la diferencia. Angelina ha tratado durante muchos años de tener hijitos, sin embargo no ha podido. Entonces va al mercado donde siempre compra las verduras y se encuentra con la señora Pepita.
Pepita acaba de dar a luz su octavo hijo y sus medios económicos no le permiten darles una vida adecuada a los 8. Entonces Angelina le dice a Pepita, Pepita, ¿qué te parece si me das a tu octavo hijo? Yo lo voy a criar, lo voy a cuidar, lo voy a amar y me muero por tener un hijito y te aseguro que va a tener una vida muy bonita a mi lado. Para que no te sientas mal, te voy a dar 20.000 soles, con lo cual vas a estar un poquito más holgada de dinero para tus otros 7 hijos. Entonces celebran un contrato de compraventa. ¿Es correcto? ¿O hay algún problema? ¿Qué dicen, señores? ¿Le encuentran algún problema? ¿El fin es ilícito? ¿Finalidad es el problema? ¿Están seguros? Ojo que la finalidad es el para qué. ¿Para qué celebra esta compraventa? Porque ella quiere ser mamá. El problema viene por el objeto, como lo dice Yasmín. El objeto es jurídicamente imposible. La transferencia en propiedad de una persona no es legal. Ahí es donde viene el problema, en el cómo. ¿Cómo vamos a lograr la maternidad en esta señora? No se puede hacer a través de una compraventa. La figura correcta es la adopción. Entonces, si bien la finalidad en este caso es una finalidad buena, correcta, que es hacerse cargo de un niño cuyos padres no están en condiciones, la forma que usaron, el cómo llegan a esa finalidad, es jurídicamente imposible. Muy bien. Otro elemento de validez del acto jurídico es la formalidad. ¿Alguien sabe la diferencia entre la forma solemne y la forma de probanza? ¿Recuerdan la diferencia? Así es, muy bien, señor Pacheco. La forma de probanza, que es la forma general, implica libertad de forma. Es decir, las partes deciden qué forma van a emplear para celebrar los actos jurídicos. Por ejemplo, el artículo 949 del Código Civil te dice que la sola obligación de enajenar transfiere la propiedad de los inmuebles. Por tanto, si yo quiero vender mi casa, puedo hacerlo a través de un acuerdo verbal y sería correcto conforme a derecho. Otra cosa es que yo requiera mayor seguridad para la operación y lo hago por escritura pública, pero no es un requisito de validez del acto. Por otro lado, están los actos solemnes, cuya forma determina la validez del acto. Si no respetan la forma, el acto no es válido. Dentro de esos actos solemnes tenemos la hipoteca o la donación de bienes inmuebles, actos que se tienen que hacer por escritura pública para ser válidos. El artículo 140 te dice en el último elemento, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Solamente hace referencia a los actos jurídicos cuya forma determina la validez del acto, es decir, los actos solemnes. Si el acto no es solemne, pueden usar la forma que quieran, verbal, manuscrito, impreso, y va a ser válido. Hasta ahí, todo claro con los elementos de validez del acto jurídico. ¿Alguna pregunta? Excelente. Lo que continúa son las modalidades del acto jurídico. Algunos actos jurídicos puros no te admiten modalidades. ¿Cuáles son esos actos puros? El matrimonio, la adopción, entre otros. Tú no te puedes casar con alguien condicionándolo, no te puedes casar con alguien a plazo determinado, no puedes adoptar a un niño condicionándolo tampoco. Entonces esos actos son puros. Por otro lado, existen los actos que sí admiten modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Son elementos accidentales del acto jurídico, es decir, pueden estar presentes como no, y eso no va a determinar que el acto jurídico sea inválido. Esas modalidades son la condición, el plazo y el cargo. ¿Se acuerdan la diferencia entre los tres? ¿Recuerdan de qué se trata?
La condición es el hecho futuro e incierto, del cual se hace depender el inicio o el término de los efectos del acto jurídico. Por ejemplo, si le digo, Piero, si tú terminas el ciclo dentro del 10º superior, te voy a regalar un vehículo. Entonces, en este caso, sería una condición suspensiva, porque cuando se materialice la condición que Piero termine en 10º superior el ciclo académico, recién va a entrar en efectos, va a iniciar efectos mi donación, que es la donación del vehículo. Por otro lado, le podría decir a Angelina, Angelina, si jalas un curso este ciclo, vas a perder las vacaciones en Cusco. ¿Qué implica? Que es una condición resolutoria. Si se materializa la condición, esas vacaciones que están esperándola dejan de surtir efectos. Entonces la condición puede ser tanto suspensiva o resolutoria. Lo relevante es el hecho futuro incierto del cual se hace depender la condición. Por otro lado, tenemos el plazo. ¿En qué se diferencia respecto a la condición? En que el plazo es un hecho futuro cierto. El plazo va a llegar, lo quieran o no. El día viernes va a ser mañana, ocurra lo que ocurra. Entonces, en el plazo, al igual que en la condición, también hay plazo suspensivo y resolutorio. Sin embargo, no es un hecho futuro incierto, sino es cierto. Por ejemplo, Angelina le va a dar servicios le va a enseñar inglés a Nicole. Y le dice, celebramos el contrato el día de hoy, 24 de noviembre, y yo, Nicole, te voy a dar clases del 1 al 8 de diciembre. ¿Me podrían decir cuál es el plazo suspensivo y cuál es el resolutorio en este caso? ¿Cuál sería? Del 1 al 8. El día 1 es el plazo suspensivo y el día 8 es el plazo resolutorio. Por otro lado, tenemos el cargo. El cargo es una obligación que se puede imponer en actos celebrados a título gratuito. Por ejemplo, le digo a Piero, te voy a donar un terreno, pero debes dedicarlo a que sea un albergue de niños desamparados. Entonces Piero va a tener que usar este bien para dedicarlo a ser un albergue de niños desamparados. Entrando ya a detalles de la regulación, sabemos que si el cargo que se impone es ilícito, se entiende por no puesto. Si el cargo que se impone es mucho más costoso para la persona que el bien que recibe, podría rechazarlo. Entonces, tendrían que entrar a detalle al caso concreto para evaluar si corresponde que se aplique o no el cargo. Lo importante es que tengan en cuenta que el cargo solamente se impone para actos a título gratuito. Es una carga, no es una contraprestación. Es una carga que se impone a quien recibe un bien a título gratuito. No es una obligación, es decir, no siempre va a estar presente, porque como les decía, son elementos accidentales. Pero en caso se decida imponer un cargo, solo puede ser en actos a título gratuito. Muy bien, como veíamos hace un momento, para que la voluntad sea manifestada de manera válida, tiene que reflejar de manera transparente la voluntad que se genera al interior del sujeto y es manifestada en su exterior. Es decir, no deben de haber vicios en la formulación de la voluntad. ¿Cuáles son esos vicios que podrían determinar que el acto jurídico sea anulable? Error, dolo, violencia, intimidación. ¿Cuál es la diferencia entre el error y el dolo? El error, por concepto, es una situación en la cual se difiere. Es decir, hay un hecho externo que hace que la voluntad manifestada no sea realmente la querida. ¿Cuáles son los elementos del error?
El error debe ser esencial, debe ser conocible y debe haber perjuicio en el errante para que se ampare el error. En contraste, el dolo es generar una situación a propósito para que la otra persona caiga en error. Esta es la diferencia entre el uno y el otro. En el error se incurre de manera espontánea, no es adrede, mientras que en el dolo sí hay una intencionalidad que la otra parte caiga en error. Por lo tanto, la violencia e intimidación, esta debe de ser materializable. ¿Qué quiere decir? Si Piero se le acerca a Angelina y la amenaza con un borrador, la amenaza con lanzarle el borrador, le dice a Angelina, si no me vendes tu carro, te voy a matar con este borrador. Entonces, eso para Angelina no es un miedo relevante para que se sienta obligada a venderle su carro. Entonces, en el caso de violencia o intimidación, debe ser posible ser materializada esa situación de violencia o debe ser suficientemente intimidante para que realmente sea amparado como vicio en la voluntad y determine la anulabilidad del acto jurídico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre vicios? ¿Alguna pregunta, inquietud sobre vicios, señores? Excelente. Pasamos con la simulación. ¿Qué es la simulación? Tenemos la simulación absoluta y la simulación relativa. En la simulación absoluta tenemos únicamente la presencia de un acto, que es un acto simulado. Las personas no quieren celebrar ese acto, no lo llevan a cabo realmente, con lo cual al no responder a la voluntad de las partes, este acto es nulo, nulo. Jurídicamente nunca existió, nunca surgió, nació muerto. Por otro lado, tenemos la nulidad relativa, donde tenemos dos actos, el acto simulado y el acto disimulado. El acto simulado es nulo, al igual que en la simulación absoluta, mientras que el disimulado es un acto anulable. Vamos con un ejemplo. Angelina está postulando para ser admitida en un club selecto. Le han comentado sus amigas que el club toma en cuenta los bienes que tienes a tu nombre para evaluarte. Sin embargo, Angelina no tiene inmuebles a su nombre, con lo cual busca a su amiga Cristel para que la ayude. Cristel ha tenido una bonanza económica bastante buena, por lo cual le dice a Angelina, Angelina, no te preocupes, la casa en la que vivo con mi familia te la voy a donar para que tengas bienes con los cuales sustentar un patrimonio ante el club. Entonces, ambas se van a la notaría, celebran un contrato de donación por escritura pública que se inscribe, con lo cual la casa en San Borja, donde actualmente vive Cristel con su familia, ahora está a nombre de Angelina. Y Angelina se presenta al club con esta información. Al final del proceso, Angelina no es admitida al club por distintas razones. Muy bien, ¿ante qué tipo de acto estaríamos? ¿Sería relativa? ¿Qué dicen, señores? ¿Sería simulación relativa o absoluta? Estoy dictando un taller. A ver. Muy bien, señores. ¿Sería una simulación relativa o una simulación absoluta? ¿Qué dicen? Les recuerdo los puntos que hemos tratado. La casa es transferida a nombre de la otra persona.
Sin embargo, ese nuevo titular no vive en la casa, no ejerce los atributos, no pagó por esa casa. Entonces, ¿sería una simulación relativa o absoluta? ¿Cuántos actos ven? ¿Uno o dos? Absoluta, así es. Hay un solo acto que las partes realmente no quieren celebrar. Solamente es un acto que en apariencia están celebrando. Distinto sería el caso que existiera un acto disimulado que fuera quizás un arrendamiento. Si entre las partes oculto tienen un arrendamiento que sí se está ejecutando, que sí hay un pago mensual de la renta, entonces ahí sí estaríamos ante una simulación relativa, por lo que la compraventa sería un acto nulo y el arrendamiento sería un contrato anulable en la medida que afecte intereses de terceros. Para el caso de los actos nulos, la acción prescribe a los 10 años, mientras que en los anulables la acción prescribe a los 2. En los anulables se admiten la convalidación del acto, mientras que en los nulos no. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta sobre simulación relativa absoluta? ¿Todo clarito? Excelente. Vamos con el fraude. En nuestra legislación tenemos directamente fraude a los acreedores, que implican las situaciones en las cuales los deudores, a través de actos jurídicos, procuran evadir el cumplimiento de las obligaciones a favor del acreedor. ¿Qué opciones tienen los acreedores en estos casos? Tienen la acción pauliana o acción revocatoria y la acción oblicua o acción subrogatoria. ¿En qué se diferencian estas acciones? En la pauliana, básicamente lo que el acreedor le dice al juez. Juez, el deudor está disponiendo de su patrimonio adrede para no tener patrimonio de donde yo pueda cobrarle. Por tanto, declara sin efecto todos esos actos de disposición de mi deudor para poder tener una masa patrimonial de donde cobrarme. Esa es la revocatoria pauliana. En la subrogatoria, lo que le dice al juez es, juez, mi deudor en otra relación jurídica cumple el rol de acreedor, es decir, en esa otra relación alguien le debe a mi deudor. Déjame tomar su lugar en esa otra relación para que ese deudor me pague a mí. Es decir, el deudor de mi deudor me pague directamente a mí. Déjame subrogarme para que me paguen de esa manera la deuda pendiente de pago. ¿Alguna pregunta sobre fraude y las acciones pauliana y subrogatoria? Hola, señores. ¿Todo claro? Disculpen que corro un poco, pero es solamente una hora, así es que estoy tratando de abarcar todo lo que puedo decir a vos. Excelente. Muy bien. ¿Qué significa la representación? ¿Qué es la representación? Es la figura legal por la cual se puede permitir a personas ausentes celebrar actos jurídicos. ¿Qué es el representante? Es una persona que va a actuar en nombre de otra. Los efectos legales no van para el representante. Los efectos legales recaen en el representado. El representante debe contar con las facultades suficientes para poder celebrar los actos jurídicos. Dependiendo del tipo de representación que se ejerza, la fuente va a ser distinta. La representación que ejercen los padres respecto a sus hijos menores proviene de fuente legal. La representación que ejerce el amigo Piero respecto a su amiga Yasmín para recoger su examen parcial es una representación de fuente convencional, es decir, proviene del acuerdo entre las partes. Entonces, la representación puede provenir de mandato legal o de mandato convencional. Para que el representante pueda ejercer poderes, debe de determinarse las facultades expresas y literales que puede ejercer. Los poderes no se interpretan de manera eh, analógica.
Es decir, si me han dado poderes para alquilar, entonces puedo vender. No, tengo que tener poderes de disposición para poder vender un bien que no me pertenece. En ese sentido, los poderes, como les explicaba, se van a interpretar de manera literal. Los poderes de disposición se hacen por escritura pública y se inscriben en el registro público. La sociedad conyugal para adquirir bienes muebles puede ser representada por uno de los cónyuges. Para adquirir inmuebles requiere a los dos. En cambio, para vender tanto bienes muebles como inmuebles, necesita a los dos. Cuando una persona ejerce poderes por otra, excediéndose de las facultades otorgadas, estos actos pueden ser ratificados por el representado o podrían recaer en ineficaces, conforme al Código Civil, por haber sido ejercidos excediéndose de las facultades otorgadas. También aplica esa misma situación para el caso de representación sin poder. En la medida que el representado no preste su conformidad posterior, es decir, no ratifique el acto, podría solicitar que le sea ineficaz para él. La representación se puede dar entre personas naturales, con personas jurídicas, al interior de personas jurídicas, entre otros supuestos. ¿Qué implica? Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre representación? Los poderes administrativos pueden ser incluso otorgados por carta, una carta simple. Si Yasmín quiere ir a una junta de accionistas, pero por alguna otra razón no le es posible, le puede dar representación a su amigo Piero para que la represente en la junta, siempre y cuando avise a la sociedad que va a ser representada y se inscribe esta representación en los documentos de la sociedad. ¿Una pregunta sobre representación? ¿Todo clarito? Por supuesto, vamos con el ejemplo. Yasmín quiere vender su casa en Cusco. Sin embargo, Yasmín no va a viajar a Cusco hasta el próximo año. Sin embargo, hay una interesada en comprar. Angelina, su amiga que vive en Cusco, tiene poderes de Yasmín para dar en arrendamiento la casa. Sin embargo, Angelina, que es sumamente proactiva, está ofreciendo la casa para venta y además ha firmado la minuta de compraventa en nombre de Yasmín. Este acto celebrado por Angelina, ¿es válido? No, así. Porque para disponer necesitas un poder que efectivamente te faculte a disponer. Y este poder de disposición tiene que ser otorgado por escritura pública e inscrito, con lo cual el acto que ella está celebrando es excediéndose de las facultades otorgadas, porque ella solamente puede arrendar, es decir, celebrar contratos de arrendamiento respecto al bien que no le pertenece. Muy bien. ¿Qué es la ineficacia del acto jurídico? Eficacia implica surtir efectos, por lo cual ineficacia serán situaciones en las cuales el acto jurídico no va a surtir efectos. Por un lado tenemos la ineficacia estructural, que va a estar determinada por vicios en la estructura del objeto, es decir, básicamente vicios en los elementos de validez del artículo 140. La ineficacia estructural determina que el acto sea nulo o sea anulable, en la medida que el defecto sea subsanable. En los actos nulos, el defecto no se puede subsanar. En los actos anulables, el defecto sí se puede subsanar, se puede convalidar. En contraste, la ineficacia funcional hace referencia a actos estructuralmente válidos, pero por situaciones externas se determina que este acto no surte efectos. Ahí tenemos los actos con causal de rescisión y los actos con causal de resolución. Deme un segundito.
Revisa material. Como les decía, la ineficacia funcional lo que tienen son actos estructuralmente válidos, pero que por situaciones externas no van a surtir efectos. Ahí tenemos la rescisión, cuyo vicio nace conjuntamente con la celebración del acto, y tenemos la resolución, que es por causa sobreviniente. Mientras que en la rescisión son causales expresamente establecidas en el código, como la rescisión por lesión, compraventa de bien ajeno, compraventa medida. En la resolución se pueden dar situaciones supletorias del código y las partes también podrían crear sus propias situaciones. Por ejemplo, Caro le presta dinero a Angelina y establecen en este contrato de mutuo que si Angelina demora en 3 oportunidades en pagar sus cuotas del préstamo, Carol puede dar por resuelto el contrato de mutuo, con lo cual Angelina deberá devolver todo lo que falte por pagar inmediatamente. ¿Qué más? Carol está alquilando una casa y en el contrato de alquiler se estipula que si Carol hace bulla después de las 10 de la noche, el contrato se resuelve. Estas causales de resolución son sobrevinientes. Se han dado cuenta que son posteriores a la celebración del contrato. Carol no sabía que Angelina iba a demorar en pagar sus cuotas del préstamo y la arrendadora no sabía que Carol iba a hacer bulla después de las 10. Son causales sobrevinientes que si se materializan van a determinar que el acto jurídico deje de surtir efectos. ¿Alguna pregunta sobre las causales de ineficacia? ¿Alguna pregunta sobre la ineficacia? ¿Todo claro? Excelente. Muy bien. Los actos jurídicos, señores, se interpretan de acuerdo a las reglas de buena fe y común intención de las partes. ¿Qué quiere decir? Para que los actos entren en supuestos de interpretación, es porque las partes celebrantes no llegan a un acuerdo respecto a la forma en la que este contrato se debe ejecutar, cómo se debe interpretar. Ahí es donde se recurren a las formas de interpretación, que existen varias. Sin embargo, la que establece el código es la buena fe y común intención de las partes. ¿Qué es la buena fe? Es actuar de manera coherente con los actos previos a la celebración del contrato, es actuar de manera diligente, revisando que la persona con la cual contratan tiene la capacidad de hacerlo y además que tiene los derechos para disponer sobre los mismos. Entonces, de esa forma es que se tiene que interpretar un acto jurídico. Obviamente entran a más detalle cuando ven esta clase, cuando ven contratos de adhesión. Para esos casos específicos se interpretan en contra del proponente, es decir, se interpretan a favor de la persona que solamente suscribe el contrato y no lo elabora. Pero bueno, esos son los detallitos de cada situación específica. En general, se interpretan bajo las reglas de buena fe y con una intención de las partes, como lo dice el código. Para el tema de confirmación, lo que tenemos es lo que les comentaba hace un momento. En los actos anulables, que pueden ser subsanados, son los actos que admiten confirmación. Por ejemplo, el acto de representante que excede sus facultades puede ser ratificado. El acto celebrado bajo simulación relativa, que es un acto anulable, puede ser convalidado, puede ser confirmado. Entonces, estos actos que tienen vicios subsanables pueden ser confirmados. Para la representación, la figura específica es la ratificación. Ratifican el acto celebrado por el representante con insuficientes facultades. Para el acto anulable, como por ejemplo la simulación relativa, convalidamos un acto que tiene un vicio de simulación relativa. ¿Cuál es la forma para ratificar, para convalidar? Es usar el mismo instrumento que se usó para
celebrar el acto jurídico. ¿Quién puede convalidar ese acto? Quien esté en capacidad de llevarlo a cabo. Denme un momentito. ¿Aló? Ya, voy a avisar para que salgan, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la confirmación de los actos? Es decir, que aplica solamente a los subsanables. Recuerden que los actos nulos no pueden ser confirmados, solamente los anulables, los que tienen un vicio subsanable. Y finalmente, ¿qué te dice la teoría de los actos propios? Cuando una persona tiene una manifestación de voluntad inicial, celebra ciertos actos y posteriormente se desdice, está generando actos contradictorios. Y eso puede ser impugnado a través de la teoría de los actos propios. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la persona ha generado ciertas expectativas, ciertos efectos legales que el día de mañana, no porque de pronto decide que no los desea, se va a contradecir. Por ejemplo, Nicole viene pagando la renta a Carol, equivalente a 1.000 soles mensualmente. Sin embargo, después del quinto mes, cuando Nicole ya no quiere continuar con el arrendamiento, de pronto manda una carta a Carol y le dice, ay, me equivoqué, pensé que debía pagarte 100 soles, y empieza a pagarle 100 soles. Es contradictorio, porque todos los meses anteriores Nicole había reconocido que la renta pactada eran 1.000, y de pronto no puede contradecirse posteriormente, señalando que en realidad ya creían que eran 100. Son actos contradictorios que atañen directamente al efecto legal del contrato celebrado entre las partes. Nicole se estaría contradiciendo respecto al acto previo. Listo, señores, y justo dentro del espacio de la hora reservada, hemos completado todo el sílabus. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre los temas vistos? ¿Todo clarito? ¿Listos para el final? Excelente, señores. Entonces les deseo que les vaya muy bien en el examen. Sustenten todas sus respuestas y que les vaya todo bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes. Sin más que agregar, bueno, agradecemos una vez más esta ocasión el apoyo especial de la doctora que siempre nos está colaborando con la Asociación Corpus Juris. Es un gusto realmente contar con su presencia en la reunión. Y bueno,